Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días a quien nos esté escuchando online. Bienvenida a nuestros panelistas, incluyendo a Diego, que no sé muy bien en qué uso horario está, pero le doy también la bienvenida a este panel. El arbitraje de inversión en el sector de la energía, como saben ustedes, así reza el programa, es el objeto de este arbitraje. Y yo he de hacerles una confesión. Cuando empecé a preparar esto con mi experiencia profesional en arbitrajes de inversión, que como imaginarán quienes me conozcan se refiere todo al sector de las telecomunicaciones, pues yo la verdad es que pensé que esto de la energía sería muy parecido y me di cuenta enseguida que no, que la energía es un sector que tiene una entidad muy propia en el mundo del arbitraje, hasta el punto de que la mayoría, la parte principal de los arbitrajes de inversión son del mundo de la energía, porque las características de los contratos y de los proyectos energéticos así lo requieren, y cuando uno ve el número de arbitrajes que están pendientes en el CIADI, pues ve que buena parte de ellos se refieren al mundo de la energía, hasta el punto de que la mitad de los arbitrajes del CIADI tienen una u otra relación con el mundo de la energía. Y son proyectos normalmente muy complejos y además, esto es muy importante, que están entreverados de riesgos ambientales, riesgos políticos y riesgos regulatorios. Lo más destacado, como saben, del mundo del arbitraje de la energía, pues hay muchos problemas en materia de expropiación, en materia de energías renovables, que vamos a decir desde España, en materia de impuestos o en materia de cambios regulatorios. Por tanto, es un mundo muy especial, es un mundo muy complejo, y para desentrañar los misterios que encubre, pues tenemos aquí, afortunadamente, 4 personas que tienen una grandísima experiencia para ayudarnos a entender cuáles son esos problemas. Tenemos muy rápidamente a Isabel Kunzmann, Managing Director de AixPartners. Es una experta en arbitraje con una grandísima trayectoria en los últimos 15 años y es madrileña, que aunque vive en Washington, eso es todo un título. Diego Gosis, que no es madrileño, es argentino, pero nadie es perfecto, está en el otro lado de la pantalla, pero también se une, es partner de GST, que como saben es una de las grandes firmas boutique en materia de arbitraje internacional, y también tiene una extraordinaria experiencia, igual que Luis Paradel, que es socio de Freshfield, Bruckhaus y Döringer, que tienen también una gran experiencia en materia de arbitraje de energía, y no les oculto que en la otra parte, de quienes y estamos encantados de tenerla con nosotros, nuestra última panelista, que es Socorro Garrido Moreno, abogada del Estado, que en estos momentos y desde hace poco tiempo ocupa la jefatura del Departamento de Arbitraje Internacional del Servicio Jurídico del Estado, es decir, probablemente tiene a su cargo el despacho que ve más arbitrajes internacionales de inversión de España. Y no les aburro más. Quería empezar haciéndoos una pregunta común a los 4 sobre el arbitraje de energía. ¿Cuáles son, desde vuestra experiencia y desde vuestra perspectiva, las características más importantes y más peculiares del arbitraje de inversión en materia de energía? Como somos muchos y tenemos menos tiempo del que nos habían prometido, por lo que veo ahí, os agradecería un par de minutos, 3, con algunas ideas fuerza sobre ello. Diego, si te parece, como estás en el otro lado, empiezas tú. Por supuesto, muchas gracias y antes que nada un gran saludo a todos los amigos que veo allí y que lamentablemente no he podido encontrar en persona esta vez. Una de las grandes particularidades, diría, del arbitraje de inversiones en materia de energía es que, a diferencia de quizás otras actividades que han sido sometidas abundantemente a arbitraje de inversiones, es un tema en donde
la problemática de energía, la regulación eléctrica, por ejemplo, es terriblemente similar en África, en Asia, en Europa, en cualquiera de las tres Américas, y eso permite una suerte de comoditización, si se quiere, de los problemas y de las soluciones que a lo mejor es más difícil encontrar en temas como, por ejemplo, energía o distribución de alimentos, cuestiones que tienen un marco regulatorio a lo mejor más geográficamente individualizado. Pero con esto a ver si consigo tener la primera pelea del día con Luis, que hace rato que no lo veo, a lo mejor me levanta el guante. Muchas gracias. Luis. Bueno, no, yo esta vez voy a estar de acuerdo con Diego. Y es verdad que no solo existe esa similitud en la regulación alrededor del mundo, sino que también vemos un patrón en los casos de energía que se llevan a arbitraje de inversiones. Porque, quitando obviamente los casos de nacionalizaciones directas, que son un campo aparte, ¿no?, como el de YPF o algunas nacionalizaciones que se hicieron en Bolivia, los otros casos, aunque sean sobre temas fiscales o cambios regulatorios o problemas contractuales, todos tienen más o menos el mismo patrón, que es decir, el Estado que realiza ese cambio, el alcance del cual puede ser objeto de debate durante el arbitraje. Por otro lado, el inversor que alegará o alega que ha confiado en una serie de garantías, compromisos, promesas, como lo quieras llamar, que le daba el marco jurídico. ¿Y por qué tenía esas promesas del marco jurídico? Bueno, porque en el sector de la energía, como sabemos, existiendo esa necesidad de invertir, sobre todo upfront, ¿no?, desde el inicio, para crear esa infraestructura, y son proyectos además complejos y muy caros, y esa amortización de esa inversión se va a llevar adelante en el largo plazo, es necesario tener una cierta estabilidad o por lo menos una confianza en que el régimen se va a mantener o jurídico o económico, o las dos cosas, durante un tiempo. Entonces, cuando ese patrón se materializa es cuando tienes una disputa, ¿no? Y repito, no digo que exista en el caso español, que lo vamos a debatir más adelante, pero por lo menos ese es el tipo de controversia que nos vemos. Y eso sí que es distintivo, no solo del sector de energía, pero también de otros, ¿no?, sectores de servicios públicos. Isabel. Sí, como bien ha dicho Luis, una de las características principales desde un punto de vista pericial del sector energético es que requiere unas grandes inversiones a corto plazo que se deben de recuperar a muy largo plazo. Pero, por otro lado, también es un sector muy híbrido. Hay parte del sector que son monopolios naturales, hay otra parte que está liberalizada y luego otra parte que está entre medias, que está altamente regulada. Entonces, eso hace que las expectativas del inversor no siempre se cumplan por cambios regulatorios o por cambios de medio ambiente e incluso por cambios tecnológicos. Entonces, siempre hay un equilibrio de qué expectativas debería de tener el inversor desde un punto de vista de razonabilidad. Socorro. Bueno, yo primero quería agradecer a la organización por este evento y contestando a tu pregunta, puedo estar bastante de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que la clave sí que verdaderamente está en ese riesgo que existe cuando se hace la inversión, porque son inversiones que se hacen al amparo no de un acuerdo contractual, sino de un sistema normativo. Y son inversiones que efectivamente son muy grandes y se hacen para obtener beneficios que se van a empezar a recibir a muy largo plazo. Es decir, ahí hay un riesgo que no siempre se valora del todo bien por los inversores. El riesgo de que efectivamente ese marco normativo al amparo del cual tú has hecho la inversión se pueda cambiar. Eso es una realidad que yo creo que inicialmente no se valoró del todo bien o no siempre se aprecia o se valora del todo bien por los inversores y es el germen o la raíz de buena parte de la litigiosidad que existe en este ámbito. Esa sería una característica y, por añadir otra más, propia del arbitraje de inversión y del arbitraje en general, la falta de precedente en el mundo arbitral. ¿Y qué genera esa falta de precedente en el mundo arbitral? Que la decisión que se adopta por un determinado tribunal en un laudo no vincula a los sucesivos tribunales arbitrales. Y eso sí que genera una situación a veces bastante paradigmática, y es que nos vamos a encontrar con un mismo sistema normativo, con una misma reforma,
apreciada o valorada de muy distinta manera por distintos tribunales. Y eso no deja de ser bastante contradictorio. Y yo añadiría, y ya cierro, otra tercera característica bastante particular del arbitraje de inversión en materia de energía, que yo creo que no ha dejado de llamar la atención al mundo en general, y es que, a pesar de que inicialmente el arbitraje de inversión se crea para proteger inversiones que se van a realizar en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, no deja de ser llamativo que estamos hablando o estamos viendo una enorme litigiosidad por inversiones que se han producido en países ya desarrollados. Esto en realidad es una anomalía, no debería haber sido tanto así. Yo creo que esta sería otra característica que rodea al arbitraje de inversión de energía en el mundo actual. Muchas gracias, Socorro. La verdad es que los moderadores no estamos preparados para que nuestros panelistas cumplan con tanta exactitud las indicaciones de tiempo. Vamos a ver, vamos a ir a lo que todo el mundo está esperando, a la parte mollar y sexy de este panel, que es hablar del arbitraje de inversión en materia de renovables y, evidentemente, en el caso de España. Y enlazo con cómo ha acabado Socorro, que ha dicho, en cierto modo, se produce una situación anómala cuando países que gozan de un grado de seguridad jurídica muy alto y que tienen un grado de desarrollo económico muy alto, de repente se ven en medio de procesos de gran litigiosidad en materia de arbitraje de inversión. Yo creo que esto es una de las primeras cosas que llama la atención de lo que ha pasado alrededor del sector de energías renovables en España, que, por centrar en 3 datos, primero, ha tenido un grandísimo protagonismo. Han sido más de 30 demandas, 28 de ellas están en el CIADI, lo cual pues, es anómalo desde el punto de vista de un país del perfil de España. La razón de que esto haya sucedido, y profundizaremos en el debate, pues es, por decirlo con un eufemismo, la extraordinaria complejidad del marco regulatorio y, sobre todo, el hecho de que, siendo este marco de 2007, pues a partir de 2010 se han ido introduciendo una serie de cambios normativos que alteraban las condiciones de los que recibían, los inversores que recibían las primas. Y en eso nos hemos encontrado con un proceso inesperado, anómalo, en el que de repente España se ha convertido en protagonista de un número anómalo de arbitrajes y en el que pues, mucha gente, y así parecía al principio, pues, preludió la gran debacle del Estado español en el arbitraje de inversión. Lo cierto, y eso es lo que también quiero que veamos aquí, que analicemos, es que no ha sido exactamente así. Ha habido arbitrajes que el Estado español ha perdido, ha habido arbitrajes que el Estado español ha ganado y ha habido arbitrajes donde el Estado español ha sido condenado a cantidades muy inferiores a las que se ventilaban en el arbitraje. Y además nos hemos encontrado con un factor que todavía no ha acabado de producir todos sus efectos, si es que los va a producir, que es el Real Decreto Ley 1719 de 2019, cuya finalidad no sé si conseguirá reducir la litigiosidad. Sobre este elemento, y esta es de nuevo una pregunta común a todos los panelistas, y si os parece seguimos el mismo orden y así ponemos a la abogada de Estado al final para que pueda defenderse mejor. ¿Por qué se ha producido, desde vuestro punto de vista, semejante litigiosidad? ¿Cuáles han sido las circunstancias que explican esto desde el punto de vista de cada uno? Y empezamos contigo, Diego, también. Gracias por la invitación y nada, no, creo que a pocos va a extrañar que tengo una posición probablemente sea muy similar a la que María Socorro explique luego, mirando la situación española en particular, pero a España le ha pasado a mediados de la década pasada, como le pasó a Argentina a comienzos de la década anterior, el problema que Bruce Willis llamaba en Duro de Matar, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. No hay ningún motivo especialmente nefasto en la conducta de un Estado o del otro, de Argentina en el 2002 o de España en el 2013, que justifique la inmensa andanada de casos de inversión que se han presentado contra esos Estados. Y esto
se demuestra en el hecho, y este es uno de los grandes problemas del arbitraje de inversiones moderno y que un poco encuentra su mejor carbón quizás en el piso de sesiones de UNCITRAL, en el grupo de trabajo 3 de UNCITRAL, analizando las reformas al régimen de resolución de disputas inversor-Estado. Varias docenas de casos relativas básicamente a la misma medida aplicadas a la misma industria, hay casos que se ganan en jurisdicción o se pierden en jurisdicción, se ganan en el mérito o se pierden en el mérito. En los daños hay decisiones que dicen X y otras que dicen X no es cierto. Y luego de todo eso hay decisiones que quedan y decisiones que se anulan. Entonces no hay ningún camino de interpretación de la situación regulatoria que permita justificar sin sonrojarse la inmensa cantidad de casos y sobre todo la inmensa disparidad de resultados en esos casos. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo, pensando a esta pregunta, he reunido como siete factores, ¿no?, que pueden explicar muy rápidamente. El primero es que se cumple el patrón que he esbozado antes, ¿no? Por un lado tienes el cambio regulatorio, el alcance del cual puede ser objeto de debate. Por otro lado, tienes las garantías, las seguridades, las promesas, el alcance de las cuales también puede ser objeto de debate. Y se cumple, por tanto, ese patrón, ese cambio que afecta a esas garantías o supuestas tales. Primer factor. Por tanto, eso genera ya el potencial conflicto. Tienes, obviamente, un tratado, que es la Carta de la Energía, que da legitimación, da protección sustantiva y da el remedio, ¿no?, el arbitraje. Tienes, además, precedentes en los que basarte, porque, como decía Diego antes, los casos argentinos, aunque son distintos, obviamente, otro tipo de matriz factual, pero sí tiene algunas similitudes y los tribunales ya te han interpretado la cláusula fundamental aquí, que es el trato justo y equitativo. Entonces, tienes ya una jurisprudencia sobre la que te puedes apoyar como inversor, ¿no? Y luego tienes el efecto dominó, porque no nos olvidemos que no todos los arbitrajes se pusieron el primer día. Se pusieron algunos, en realidad los primeros salieron mal para los inversores, los dos primeros, y al tercero fue favorable. Y a partir de ahí, los inversores que se lo estaban pensando, porque había muchos, el último caso lo acaban de instituir hace menos de un año. Por lo tanto, ese efecto dominó de inversores que se fueron convenciendo de que había posibilidad de hacer responsable a España por el cambio regulatorio. Luego tienes que, obviamente, estás en un sector en el que, de modo distinto a otros, la inversión está extremadamente atomizada. O sea, no hay otro sector en el país y probablemente en muchos otros países donde se haya producido una inversión de ese nivel pequeña y tan múltiple, ¿no? Entonces tienes multiplicidad de actores. Y esos actores, además, son distintos de los que teníamos en otros casos, porque son fondos de inversión, la mayoría o muchos, y entidades financieras, porque el inversor en estos proyectos han sido sobre todo esos intermediarios financieros. Entonces, esos fondos de inversión que tienen menos actividad en otros sectores que en el propio país pueden tener menos reparos en demandar, ¿no? Y luego tienes el mercado de fondos de financiación, que yo no tengo los datos, pero sabemos que están en estos casos, ¿no? O sea, los inversores tienen financiación para llevar adelante estos casos. Y finalmente tienes el mercado de laudos, el mercado en el cual puedes vender, ¿no?, y hacer monetario enseguida el laudo, y eso te da un confort que a lo mejor en otras circunstancias históricas no había. Entonces, todo ese cóctel de circunstancias hace sí que se haya levantado ese, ¿no?, polvorín de casos contra España. La verdad es que, vamos, a lo mejor hay otros factores, pero yo he reunido estos 7. Isabel. Sí, la verdad es que es una respuesta muy completa y estoy de acuerdo. Estos han sido los grandes factores. Desde un punto de vista de daños, aunque España ganó los 2 primeros casos, esos casos tenían que ver con las primeras reformas y no con las segundas. Entonces, una vez que se ganaron el tercer y el cuarto caso, ahí se hizo muy atractivo para los inversores, porque se ganaron no solo en temas de méritos, pero por parte de daños no hubo un tope de rentabilidad, sino que se hizo en base a las proyecciones libres. Y eso lo hizo muy atractivo.
Vale, pues contestando a todos mis compañeros o panelistas, sí que puedo estar, a grandes rasgos, sí que puedo estar bastante de acuerdo con matices en todo lo que habéis dicho. Por ejemplo, contestando a la primera intervención de Diego, yo no creo realmente que todo este problema del gran volumen de arbitraje e inversión contra España que se ha generado, no creo exactamente que el problema sea que España está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Yo creo que sí que estábamos en el momento adecuado y en el lugar adecuado, pero quizá faltaba un poco de experiencia. Yo creo que España sí que es verdad que al empezarse el año 2000, España sí que es verdad que se convirtió un poco en adalid o en defensor de la inversión en energía renovable. Quiso invertir mucho y quiso potenciar mucho la inversión en energía renovable y eso hasta ahí estaba bien. Lo que pasa es que es verdad que era una cosa muy novedosa y era una cosa muy novedosa a nivel país. Se empezó, y luego también pasó otra cosa, la energía renovable, falsamente, lo que se ha querido vender un poco por parte de los inversores, ese fomento no empieza en 2007, ese fomento viene de muy atrás. Cuando se aprueba, cuando entra en vigor el Real Decreto 661/2007, que todos sabéis que es un poco lo que inicia la debacle inicial, ahora ya me corrijo o matizo, cuando entra en vigor el Real Decreto 661/2007, resulta que solo 2 meses después, si vamos a los datos, podemos ver cómo solo 2 meses después de la entrada en vigor de ese Real Decreto, España ya había alcanzado el 85% de los objetivos en materia fotovoltaica que estaban previstos para el año 2010. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que realmente el fomento de la energía renovable, de la inversión en energía renovable, se había iniciado mucho antes. Por ejemplo, tenemos otro Real Decreto, si no recuerdo mal, el 436/2004, que también fomentaba la energía renovable. El problema es que la tecnología era muy novedosa en España y las rentabilidades que había que calcular para hacer atractivo el mercado no había del todo experiencia y había que ajustarla. Y ahí es donde uno, con la intervención que he hecho antes, ahí hay un riesgo que no se supo medir bien adecuadamente por los inversores. Los inversores dieron unas rentabilidades de un 20, de un 21 y de un 23% y no valoraron que quizá en algún momento habría una posible crisis económica o crisis social o crisis financiera que pondrían un brete al Estado y obligaría a reformar el sistema normativo. Eso no fue suficientemente valorado. A todo esto, ¿qué se suma? A todo esto se suma que yo creo también que hubo una muy mala prensa inicial en todos los sectores, en todos los sectores y desde todos los puntos de vista. Yo creo que la reforma, y esto yo creo que pasa con todas las reformas legales, no solo con las reformas legales en un mundo energético, todas las reformas legales tienden a magnificarse. En prensa siempre es como que su efecto y su alcance siempre se vende como si fuera 3 veces más del que realmente es. ¿Y esto qué produjo? Produjo un efecto llamada. Por si no había sido suficiente el efecto llamada que habían producido las remuneraciones, luego tenemos un segundo efecto llamada que viene generado por cómo se vende la reforma o cómo se malvende la reforma. Y es que además luego tenemos otro segundo efecto llamada, que es el que muy bien habéis comentado vosotros, que aun cuando inicialmente hubo 2 casos bastante favorables, los famosos Charán y Solús, luego, sin embargo, ya desde Acer en adelante se inicia una tendencia muy desfavorable para el Estado español. Tenemos Acer, que si no me falla la memoria, Acer se dicta en mayo de 2017 y desde ahí hasta diciembre de 2019 la práctica totalidad, por no decir la totalidad, de las decisiones que se van a dictar en materia de arbitraje e inversión energético contra España son súper desfavorables. ¿Esto qué ocasiona? Un efecto llamada total. Pero ¿qué ocurre? Que es verdad que luego esa tendencia se ha comenzado a invertir. Pero claro, cuando se comienza a invertir ya estamos en 2019 y ya se han planteado muchísimos arbitrajes. Es decir, yo creo que a grandes rasgos estos son como los 3 grandes elementos que han provocado esa gran litigiosidad que, por supuesto, evidentemente esto es una cuestión personal, pero por supuesto no está justificada. Pero ha habido una serie de elementos que se han ido sumando o se han ido encadenando y al final han generado el problema que tenemos. Muy bien, pues me gustaría, y aquí Diego, si no te importa, te voy a dejar a ti esta vez para el final, para que hagas un poco de resumen de lo que los demás panelistas nos han dicho. Me gustaría ver que nos trasladaréis cuál ha sido vuestra experiencia desde vuestras respectivas posiciones de todo este proceso de arbitrajes en el caso de Luis y de Socorro, más centrado en el caso español. Isabel, tú tienes una experiencia más general y también, pero sí en materia fotovoltaica, no tan centrada en España. Desde las perspectivas, Luis, como abogado privado que ha llevado alguno de estos
de estos arbitrajes. ¿Cuál es tu valoración de todo el procedimiento y de lo que ha habido hasta ahora? Bueno, me vas a permitir que sea un poco genérico, porque evidentemente, estando implicado... Nos encantaría, porque seguro que nos dirías cosas muy interesantes. Sí, pero obviamente no lo puedo hacer. Pero, y además, algunos de los casos aún están en curso. Entonces, bueno, la valoración general es, obviamente, siendo muy descriptivos, como También decía... la experiencia que ha supuesto para vosotros. Bueno, yo en mi caso personal, yo tengo experiencia de los casos argentinos, porque yo empecé en Freshfields en el 99 y justo pocos años después, un par de años después, 3 años, estallaron los casos argentinos. O sea que yo tenía experiencia ya de una situación, como dijo Diego antes, similar, ¿no? En el caso argentino fueron 62 arbitrajes, creo, no nuestros, obviamente, nosotros tuvimos 9, pero y el caso español pues hay 53, me parece, en la última vez que los contaron. Entonces, es una experiencia muy similar, ¿no? De una repetición como decía yo, del mismo patrón, del mismo caso, con hechos muy similares, aunque cada caso va analizado. Hay dos o tres cuestiones que hay que valorar. La primera es que, aunque los casos son muy parecidos, no todos son iguales. En este caso, a diferencia de los casos argentinos, tiene el mismo tratado. Entonces, sí que ahí tienes una similitud que ahí no existía, porque eran tratados bilaterales y había varios en juego. Pero sí que tienes hechos distintos en cada caso. Y aunque los laudos han salido distintos, como decía Socorro, España ha perdido, creo que unos 18 o 20, y algunas perder mejor y otros incluso casi empatar. Y eso lleva a decir, oye, el sistema no funciona porque hay mucha contradicción. Y lo que hay que hacer es ir a ver cada caso. Y en cada caso encuentras, al final, hechos que permiten, en muchos casos, distinguir y explicar el porqué la decisión del árbitro. No escondo que hay contradicciones, obviamente las hay. Y es uno de los temas que, obviamente, están sobre la mesa en el arbitraje de inversión hoy, cómo se resuelve esta cuestión, ¿no? Pero la valoración complexiva, no sé cómo se dice, ya me sale un poco el italiano, yo he vivido mucho tiempo en Italia, es que es explicable el por qué algunos laudos han salido de una forma y el por qué han salido de otra. Los casos que ha ganado España son fundamentalmente casos en los que el inversor había invertido ya en una situación ya de el cambio regulatorio en acto, por lo tanto no podía invocar la expectativa legítima, que sí otro inversor que había invertido en otro momento histórico sí que tenía, ¿no? Por lo tanto, esa es mi valoración, no puedo ir mucho más allá. Muchas gracias, ya está bien, ¿eh? Isabel. Bueno, desde un punto de vista de Quantum, los casos españoles han sido muy interesantes porque han tocado todos los temas más debatidos periciales. A primera vista, se diría que el tema más importante era si los daños se calculaban en base a un DCF o en base a los rendimientos sobre una inversión. Pero eso es más la mecánica de Quantum. Lo que realmente están viendo los árbitros es si durante el due diligence de los inversores deben de considerar el riesgo de cambio regulatorio como si fuera un mercado libre, liberalizado o un mercado regulado. Y ahí hay un continuum que es enorme. Entonces, eso afecta a la mecánica del cálculo de los daños. Si es un mercado totalmente libre, pues DCF y la rentabilidad que sea la que sea. Si es un mercado donde se debe esperar más regulación al momento de hacer la inversión, entonces el rendimiento es sobre la inversión y es un rendimiento que tiene un tope, que puede tener un tope. Y luego, ¿qué inversión se debe considerar? ¿Se debe considerar la inversión realmente realizada o la inversión de una planta modelo? Y ahí entra un poco el libre mercado también, porque si un inversor es más eficaz, a lo mejor tiene más beneficios. Y luego han entrado otros temas como las inversiones adicionales y el rol de la Unión Europea.
Por ejemplo, en otros casos que he tenido yo de bancos de la crisis soberana en Europa, ahí los inversores sí que tenían en cuenta el papel que juega el Banco Central Europeo y que un país no tiene la libertad de hacer lo que quieran hacer. Eso en el due diligence de las renovables españolas no se tuvo tan en cuenta porque es un mercado que está en una transformación completa. Casi todo es nuevo desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de medio ambiente, desde un punto de vista también geopolítico. Y finalmente, desde un punto de vista también, como se han visto en las centrales nucleares o ahora en Estados Unidos con algunos oleoductos, de seguridad nacional. Entonces, son temas muy complicados y, como ha dicho Luis, el patrón de los hechos es más importante que en cualquier otro caso, desde un punto de vista no solo de méritos, pero sino también pericial, y hay que estudiarlos muy detenidamente. Te referías a Colonial Pipeline, ¿no? Que eso va a dar juego. Yo creo que además ahí vamos a ver, sorprendentemente en un tema de ciberseguridad, pero no es lo que toca, hoy vamos a ver arbitrajes. Sí, cosa que hasta ahora, en un tema de esa naturaleza, no habríamos visto, pero la triple extorsión ahí va a dar mucho juego eso, pero eso es para otro día. Socorro, desde la perspectiva de la abogacía del Estado. Vale, pues... Porque esto, perdona que te diga, pero ha sido una experiencia bastante nueva, ¿no? Desde el punto de vista de la abogacía del Estado, que no estaba acostumbrada a de repente tener que asumir tal volumen y tal avalancha de arbitrajes, ¿no? En absoluto. Para que os hagáis una idea todo el mundo, es que el Departamento de Arbitraje Internacional no existía. Antes de que se generasen este tipo de disputas, ni siquiera existía. Y para que os sigáis haciendo una idea todavía más cercana a la realidad, del total de arbitrajes que podemos llevar al departamento es que el 90% son energéticos. O sea, eso puede dar una idea de la importancia que tiene la materia. Ahora, me preguntas por el balance. Bueno, en lo que son aspectos del día a día de la cotidianidad, evidentemente ha supuesto un reto porque era adaptarse a una nueva materia que no se conocía, a una nueva forma de trabajar que tampoco se conocía. Pero luego, sin duda, el balance es muy positivo y es muy positivo con los datos en la mano. Yo entiendo que efectivamente cada uno defiende sus posiciones, obviamente, pero con los datos en la mano lo que podemos ver es que aproximadamente, grosso modo, pero aproximadamente, si contamos todas las decisiones, los laudos que se han llegado a dictar a día de hoy, teniendo en cuenta todos esos laudos y comparando la cantidad que se reclamaba inicialmente por los inversores y la que finalmente se ha llegado a obtener cuando finalmente hay un laudo ya definitivo, no digo firme, pero sí definitivo, el 70% de esos laudos, el 70% ofrecen más ganancia al Estado que pérdida. Es decir, en el 70% de los casos, la decisión final que llega a dictar el tribunal arbitral es que de lo que están reclamando los inversores les da una recuperación inferior al 50%. Y otro dato, de la totalidad de los arbitrajes que tenemos puestos ahora contra el Estado español, ciertamente todavía hay muchos procedimientos que están en curso y no se han dictado los laudos, pero teniendo en cuenta de todos esos procedimientos la cantidad que se reclaman en todos ellos y la cantidad que se ha obtenido a día de hoy en esos laudos definitivos, es aproximadamente un 12%. Lo que han obtenido al final, por eso decía que había habido muy mala prensa y que no se ha contado del todo bien y que no se ha contado con datos del todo objetivos, o quizá un poco distorsionados, porque realmente la visión que la gente tiene que no es conocedora de esta materia o que lo conoce solo de oídas, la visión que la gente tiene es que merece la pena y que se gana muchísimo en el arbitraje de inversión en materia de energía. Y luego la realidad no es tal. Y además cada vez que sale un laudo, y la experiencia la tengo en el mes de septiembre, cada vez que sale una decisión siempre se publica en la prensa especializada como otra victoria más contra el Estado de España, cuando en realidad muchas veces esas victorias, como digo, son victorias pírricas, porque son victorias en las que efectivamente hay una cantidad que se reconoce a ese inversor, pero es una cantidad que a veces pues es el 30% de lo que venía reclamando. Y luego esto también enlaza un poco con lo que tú has contado muy bien en el tema de Quantum, Isabel, porque es verdad que ha habido el balance es muy positivo y ha habido una gran victoria que sí que se le puede atribuir al departamento y a todos mis predecesores, desde luego. Y es que, a pesar de esa primera tendencia muy desfavorable, se ha conseguido invertir. Inicialmente, los primeros laudos sí que condenaban la reforma que había hecho el Estado español y entendían que en sí misma suponía una vulneración del principio de trato justo y equitativo, ¿no?, del Tratado de la Carta de la Energía. Y de ese primer posicionamiento, a día de hoy lo que hemos llegado es a un posicionamiento prácticamente
prácticamente muy mayoritario, en el que no se entiende que hay esa vulneración tal cual, sino lo que mandata el tribunal arbitral es que se analice si esa reforma, que se entiende que es justificada y que se entiende que de acuerdo con las circunstancias que había, el Estado no podía hacer otra cosa. Lo que entiende el tribunal arbitral es que, teniendo en cuenta que la reforma había que hacerla, sí ha sido o no proporcionada. Y realmente los daños que actualmente se vienen reconociendo en la mayor parte de los casos son daños que vienen a compensar la posible eventual falta de proporcionalidad en esas medidas. Pero no se condena al Estado español por haber hecho una reforma que se entiende que era necesaria. Lo que se condena, como digo, es en la medida en que se llegue a no considerar o no consigamos suficientemente probar el carácter proporcional de esas medidas. Por tanto, yo creo que el balance es bastante positivo en cuanto a que se ha conseguido invertir la tendencia y se está consiguiendo que las pérdidas para el Estado español sean lo más reducidas posibles. Diego. Voy a empezar, antes que nada, aplaudiendo la experiencia de la Abogacía de Estado de España. Ahí, como comentaba Luis, el comienzo de mi actividad en arbitraje de inversiones también viene de la época en que empezaron a caer, a llover a baldazos casos contra la República Argentina como consecuencia de la crisis de comienzo de la década del 2000. Y Argentina, como España y como casi que nadie, no estaba preparada a nivel institucional en sus instituciones de gobierno para recibir en el Cuerpo de Defensores del Estado, en el caso de Argentina se llama la Procuración del Tesoro de la Nación, las varias docenas de casos simultáneos que de repente caen ahí en la bandeja de entradas. Cuando Argentina empezó a recibir casos en el año 2003, el CIADI tenía en curso en ese momento unos 80 casos y Argentina era la parte demandada en 40. Las primeras audiencias que hemos tenido, y seguramente haya compartido alguna de esas con Luis mismo, el CIADI no tenía salas de audiencia siquiera, nos reuníamos para las audiencias en las salas de directorio del Banco Mundial, en el piso 13, en el piso 8, y no había ni siquiera internet en la sala de audiencia, teníamos que ahí robarle de a ratitos el cable de internet por Ethernet a los estenógrafos para poder conseguir entrar a internet en las pausas para café. Ha habido como un desarrollo un poco a trompicones del arbitraje de inversiones y eso es una situación que España ha tenido también que sufrir con esta cincuentena de casos que se ha topado y que ha enfrentado con inmensa gallardía y con fantásticos resultados y vaya allí entonces también mi aplauso. Pero yendo a un punto muy interesante que un poco contaba Luis al comienzo, y en el marco de la discusión en UNCITRAN, el grupo de trabajo 3 que comentaba recién, está analizando ciertas reformas al mecanismo de resolución de disputas inversor-Estado. Hay, por supuesto, una cantidad de contradicciones o de diferencias fundamentales entre laudos que caen en el campo de lo que UNCITRAN denomina las contradicciones justificadas. Pero hay una inmensa cantidad de contradicciones injustificadas. Y el ejemplo español, en donde, como comentaban mis compañeros, lo que se está analizando es básicamente el mismo tratado, igual que en el caso argentino, en donde, a pesar de que, como decía Luis, se analizaban diversos tratados, lo cierto es que había 45, 47 casos que trataban de la interpretación que debía darse del derecho internacional a el artículo 8 del decreto 214 del año 2002. Todo pasaba por el mismo artículo del mismo decreto. Lo mismo pasa con la larga docena de casos que se iniciaron contra Venezuela en los meses siguientes a la denuncia del convenio CIADI en el 2012. No puede haber válidamente una gran divergencia de interpretaciones entre los 45 o 50 casos que miran el mismo artículo del mismo decreto o los 50 casos que miran la misma conducta regulatoria de España respecto al tratamiento fiscal que da o no da al régimen de energía renovable, ni puede haber variaciones justificadas en cómo funciona el mecanismo de denuncia del convenio CIADI si uno analiza el artículo 71 y 72 del convenio CIADI. Allí hay, creo, una gran oportunidad de crecimiento hacia adelante y la experiencia española
y la magnífica defensa que está llevando adelante la Abogacía del Estado, creo que termina transformándose en la punta de lanza, digamos, de esa defensa necesaria del sistema. Muchas gracias, Diego. Sigo impresionado con el cumplimiento de los tiempos. No lo vamos a estropear ahora, nos quedan 4 minutos, 4 intervenciones, entonces de media tenéis 1 minuto cada uno y por tanto la pregunta tiene que ser contestable en 1 minuto. Con el mismo orden de la última, ¿cuál va a ser el balance final? Este partido que está a mitad de juego, ¿cuál va a ser el resultado? Al final, esta tendencia que parece que ahora está favoreciendo más al Estado español, ¿se va a consolidar en lo que queda o va a revertirse? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo quería un poco salir del tema español, ¿no? para el minuto final. Es decir, yo creo que hubo un antes y un después de los casos argentinos. Como decía Diego, va a haber un antes y un después de los casos españoles. La jurisprudencia está cambiando, se está haciendo más sofisticada, obviamente, va creciendo, el sistema está mejorando, ¿no? Yo soy optimista en el sistema. Luego también vemos como hay otros factores, como decía al principio, los demandantes son otras entidades. Incluso vamos a ver entrada de fondos soberanos. Entonces ahí se plantea si no está un Estado demandando a otro. Esta es una cuestión que se está planteando, porque muchos fondos soberanos son accionistas de empresas de energía. Tenemos el cambio climático. El cambio climático acaba de empezarse un arbitraje, 2 arbitrajes contra Holanda por la decisión del gobierno holandés de reducir progresivamente las fuentes fósiles de energía hasta el 2030 y hay 2 empresas alemanas que están utilizando la Carta de Energía contra Holanda. O sea que vamos a ver una nueva litigiosidad en ese campo del cambio climático, de los cambios que van a hacer o van a tener que hacer los Estados, o supuestamente van a tener que hacer los Estados para ir hacia ese camino. Y, por lo tanto, todo lo que hemos aprendido nos va a servir mucho de los casos españoles. Hay, obviamente, como decía en curso Diego, una reforma del sistema, una posible reforma del sistema hacia un sistema más permanente, una corte permanente, un tribunal permanente de arbitraje de inversión. Está muy verde aún, por hacer una alusión al tema de hoy, pero también vamos a ver ahí en el futuro un desarrollo. O sea que esa es un poco la fotografía que creo que tendremos de ahora en adelante. Muy bien, muchas gracias. Isabel. Bueno, yo creo que va a haber una gran tensión entre los gobiernos que tienen una necesidad de inversiones adicionales de generación, porque la demanda de energía solo va a la alza y, sobre todo, ahora está mucho más concentrada en energías renovables y de gas natural. El carbón ya es historia y nuclear queda Francia. Entonces, hay una gran necesidad de inversión, pero al mismo tiempo las expectativas de los inversores han cambiado después de todos los temas de arbitraje renovables. Entonces, ahí no sé quién va a ganar, pero yo diría que probablemente la necesidad de más generación va a ser más importante que los cambios regulatorios. Muy bien, Socorro. Yo considero, o sea, en cuanto a la tendencia, yo sí que considero que se va a mantener en el tiempo, pero yo creo que la clave no considero que sea esa. Yo creo que la clave, en cuanto afecta al menos al arbitraje de inversión energético, no solo en España, sino en la Unión Europea, la clave es qué pasa con el derecho europeo. Yo creo que el problema que tenemos ahora ya no es qué va a pasar con los laudos, porque es muy probable que las decisiones se sigan manteniendo como he contado antes. El problema que realmente está, y esto daría ya para otro debate, es qué pasa con el derecho europeo en el ámbito internacional. ¿Qué posición van a adoptar los tribunales arbitrales y los comités de anulación con arreglo al derecho europeo? Porque ahí hay una tensión enorme entre el derecho europeo y el derecho internacional y, más en concreto, entre el Tratado de la Carta de la Energía, que se ha declarado claramente incompatible con el derecho europeo y tenemos una sentencia muy reciente que todos la conoceréis, la de 2 de septiembre de 2029 del Tribunal de Justicia, que continúa su línea ya iniciada con ACMEA en el 2018. Y yo creo que esta es la clave. A día de hoy es imposible saber cómo va a evolucionar, pero realmente el problema que tenemos ahora ya no es que van a decir los tribunales arbitrales, porque es bastante previsible, o un poco previsible, no bastante previsible. Pero el problema es qué pasa con el derecho europeo en el ámbito internacional. Ese para mí sería el dilema. Muy bien. Diego, te corresponde cerrar este debate.
con, Un inmenso privilegio. con el carisma de la síntesis, por favor. Antes que nada voy a volver a un caveat que hacía Luis más temprano y que creo que es enormemente importante, y es que las posiciones que reflejamos aquí son absolutamente personales y no son atribuibles a mis clientes pasados, presentes y, mucho más importante, a mis clientes futuros, por supuesto. ¿Quién será el ganador o cuál será el resultado final de esta inmensa variedad de procesos? Por un lado, creo que el Estado de Derecho, el sistema jurídico de Derecho Internacional de las Inversiones va a ser el gran ganador, porque la gran variedad de casos que se han presentado contra España dan un campo de estudio enormemente fértil a la ciencia y a la estadística de la práctica arbitral, y revelan los problemas sistémicos que a lo mejor, si uno tiene un caso cada 3 años, uno no consigue identificar verdaderamente dónde está el gen de un cierto problema, pero de repente te topas con 50 casos simultáneos y ahí ves dónde está verdaderamente el problema o cómo atacarlo. Creo que era Luis quien mencionaba más temprano un cierto efecto dominó en la generación de esta inmensa cantidad de casos, y yo creo que a medida que la buena defensa de España va ganando terreno, uno identifica que en realidad no es tanto un efecto dominó puramente, porque las fichas de dominó, para poder ir cayendo una tras la otra, tienen que haber sido puestas todas al mismo tiempo, sino que hay como un efecto contagio casi una moda arbitral de mediano a mal gusto, y eso es lo que termina restringiéndose o muriendo a manos de una buena defensa del Estado español. A medida que buenas decisiones van saliendo, a medida que los tribunales van imponiendo costas a favor del Estado vencedor por reclamos frívolos o mal desarrollados, empieza a ser bastante menos tentador para un inversor especulador la propuesta de adentrarse en una aventura procesal de demandar a España o a cualquier otro Estado en Europa por este mismo régimen de promesas que se le han hecho leer al Tratado de la Carta de Energía. Muy bien, Diego, muchas gracias. Bueno, creo que hemos cumplido con bastante aseo el tiempo que teníamos asignado, que esa es la obligación principal de un moderador, y creo además que el debate ha estado a la altura de la calidad de los panelistas, que no han defraudado las expectativas que teníamos puestos en ellos, y a todos ustedes darles las gracias por su interés. Pues,